Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal. Siempre nos han dicho, pues somos producto de una evolución y que sí hay un creador, ¿no? Pero no nos han dicho toda la verdad. Hay un creador que es una fuente brillante, dorada, ¿no? El que ese creador es una mentira, ¿verdad? El que puso las religiones, los que pusieron todo eso que nos distrae, ¿no? Definitivamente nosotros sí venimos de una fuente, es una fuente blanca brillante y ahorita vamos a hacer un ejercicio todos, ¿sí? Háganlo, yo se los recomiendo para que entiendan quiénes son ustedes. Ya se tienen que quitar el velo de lo que pasa en el planeta y nos demos cuenta quiénes somos, ¿ok? Muy bien, cerramos los ojos todos, cierren los ojos, hagan el ejercicio y respiramos profundamente. Sostenemos. Soltamos. Muy bien. Ahora, cuando diga tres van a ver su cuerpo de luz. Uno, dos, tres, ya lo ven en su imaginación. Si no ven su cuerpo de luz, hagan varias veces el de quemar contratos, el de quemar brujería para que lo puedan ver. Ok, y el de limpieza del alma. Ahora, ya que están viendo su cuerpo de luz, vamos a manifestar que todas las entidades que están en mi cuerpo por emociones que se me pegaron, todas esas entidades que me mandaron se encapsulan frente a mí y se queman en todas las dimensiones. Uno, dos, tres, se queman, se queman. Ahora vean su cuerpo de luz y lo deben de ver más blanco. Muy bien. Ahora vamos a regresar en el tiempo. Uno, dos, tres. Y llegamos al momento donde no había nada. No había creación. No había luz. De repente se crea un ser, una conciencia. Ese es Dios. Se crea una conciencia. Y esa conciencia empieza a generar pensamientos, energías, pensamientos. Esa conciencia empieza a pensar, pero nadie le enseñó a pensar, entonces podía generar cosas negativas, cosas positivas, ¿sí? Hasta que pasa el tiempo y de repente tuvo un pensamiento elevado y se dio cuenta que se generaba energía, se generaba la luz y le gustó. Entonces empezó a generar más energías, pensamientos elevados, ¿sí? Y genera más y más pensamientos elevados. Se da cuenta que cada vez que tenía esos pensamientos elevados, ¿sí? Crecía la energía y había más luz. Y luego empezó a pensar en pensamientos elevados como él y empieza a generar pensamientos elevados. Y vean cómo pensamientos elevados se generan más y más y más. Y esos pensamientos también generan más pensamientos elevados. Y así se empieza la creación. Con un pensamiento, una conciencia que llegó y todos los demás pensamientos tienen su conciencia, herencia de esa fuente primordial. Siguieron pensando y pensando. Llegó el momento en que eran millones y millones y millones de pensamientos elevados, almas, espíritus, almas. Muy bien, ya una vez que se generan todos esos pensamientos elevados, cuando son tantos llega el momento en que se genera tanta energía que vean cómo se ioniza, se junta todo y estalla hacia los lados. Estalla toda esa energía en todo el universo. Para esto, los pensamientos de oscuridad también salieron disparados de la fuente. Esos pensamientos se fueron también lejos de la fuente. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta que la fuente quería recuperar a todo lo que había perdido porque se fueron muchos, salimos disparados de allá y empezamos a bajar entre dimensiones para comunicarnos con los que habían quedado lejos. Y seguimos bajando, viendo hasta donde pudimos. Pues llegó el momento en que ya no pudimos, ¿sí? Avanzar, ya no podíamos tener comunicación con esas
dimensiones más alejadas de la fuente, entonces creamos un cuerpo cuántico, que fue el alma, porque éramos espíritus. Entonces creamos el cuerpo cuántico para poder alojar allí el espíritu en el alma y seguir avanzando en dimensiones hacia abajo. Y seguimos avanzando en dimensiones. Llegó el momento en que ya llegábamos a los petrificados y no había forma de bajar a esos petrificados, de llegar a ellos. Entonces creamos un cuerpo físico. Un cuerpo físico con el pensamiento de la fuente. Se crea el cuerpo físico con ese deseo creador. Creamos el cuerpo físico para poder bajar a esas dimensiones petrificadas, ¿sí? Y en ese cuerpo físico alojamos el alma con el espíritu y bajamos a esas dimensiones más abajo. Generamos meteoritos y llegamos en forma de meteoritos a la Tierra. Vean los meteoritos cómo llegan y vean ahora el cuerpo físico que se generó, lo que éramos cuando llegamos hace más de 400 millones de años. Vean el cuerpo físico, cómo éramos. Ahora véanlo, los ojos muy bonitos, delgados, altos, ¿sí? Esos éramos los primeros humanos. ¿Cómo llegamos a la Tierra? Posteriormente, cuando llegamos a la Tierra, habían pensamientos negativos enfermos. Había un ser de oscuridad gobernando esos pensamientos distorsionados que estaban en la Tierra. Y empezamos a recibir esas energías, pensamientos. Se empezaron a alojar en ese cuerpo físico, en la mente. Se alojan y empiezan a distorsionarnos. Una vez que empezamos a distorsionarnos, empieza a pasar el tiempo y nos convertimos en unos seres encorvados, ¿sí? Los cuales pues teníamos que empezar a seguir nuestra evolución. Continuamos nuestra evolución de que nos habíamos distorsionado, que nos volvimos casi bestias, a seguir avanzando cuando llegan los Anunnakis en sus naves, ¿sí? Y tienen problemas con los seres que traían para trabajar en las minas de oro, que ellos requerían ese oro para su planeta. Entonces ellos, como se les revelaron estos seres que trabajaban con ellos, decidieron clonar a varios, generar un esclavo y encontraron, o sea, hicieron muchos experimentos hasta que encontraron a ese ser encorvado y lo empezaron a clonar, lo dividieron en hombre-mujer, ¿sí? Ya no con la vida eterna, sino con cierta caducidad de vida, y le heredaron mucho de su ADN. Generaron ese ser humano y es el que empezaron a esclavizar, ¿sí? Entonces nos empezaron a esclavizar. Ellos terminaron su trabajo y se fueron, pero llegaron unas razas reptiles que también eran razas de oscuridad que habían evolucionado, igual que los Anunnaki, evolucionaron, pero no tenían ellos la chispa divina que tenía el ser que bajó a la Tierra. Ustedes son ese ser que bajó a la Tierra, ¿sí? Ya modificado con hombre-mujer. Muy bien, desconectamos y abrimos los ojos. 1, 2, 3. Si quieren una segunda parte, pónganle like. Espero que les haya gustado la información, que entiendan de dónde venimos y por qué tenemos la conexión divina de la fuente. La tenemos en nuestro corazón y desde ahí llegó. Por eso ningún ser en el mundo tiene esa conexión tan hermosa, divina con la fuente. Aquellos no evolucionaron nada más por materialmente, pero nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. Les mando un abrazo de luz, que estén bien. Hasta luego.